Antes de ver este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal Psico Aprende HN, dale click y comparte. Análisis criminológico. Joaquín Guzmán Loera. Nació el 4 de abril de 1957 en el pueblo de La Tuna, en el estado mexicano de Sinaloa. Sus padres son Emilio Guzmán Bustillos y María Consuelo Loera Pérez. Su padre era un gomero, un campesino que siembra opio, el cual todavía sigue siendo el único producto sembrado en Badiraguato. Además, Guzmán tiene dos hermanas menores, Armida y Bernarda, y cuatro hermanos menores, Miguel Ángel, Aureliano, Arturo y Emilio. Tenía tres hermanos mayores no identificados que al parecer murieron de causas naturales cuando era joven. Pocos detalles se conocen de la infancia de Guzmán. En esa época la escuela más cercana de Badiraguato estaba a 60 kilómetros de distancia y Guzmán con sus hermanos asistían a este lugar que abandonaron para trabajar en un puesto de naranjas. Guzmán a los 15 años empezó a sembrar marihuana que para entonces se volvía rentable vender en Culiacán por medio de su tío Pedro Avilés Pérez. Para ese entonces obtuvo el sobrenombre Chapo, por su baja estatura. La pobreza extrema de su hogar natal, la ignorancia y violencia ejercida por su padre, Emilio Guzmán Bustillos, fueron detonantes para que el Chapo Guzmán abandonara su casa siendo niño. El Chapo empezó a traficar desde muy joven, pero su actividad se multiplicó tras asociarse en 1980 con el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como El Padrino, quien entonces era el principal productor de cocaína en México. Años después Guzmán decidió crear su propio cartel, el de Sinaloa, que se convirtió en el más poderoso. Su nombre empezó a sonar cuando fue involucrado en el tiroteo en que murió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara en 1993. Desde ese día fue uno de los más buscados por las autoridades. Fue detenido en 1993 y condenado a 20 años de prisión. Pero logró escapar en el 2001 escondido en un carro de lavandería del penal de Puente Grande, Jalisco. Tras su fuga estuvo aparentemente viviendo en Chihuahua, Sinaloa y Durango. Algunas informaciones aseguran que se movía libremente por todo México. En 2014 fue capturado de nuevo en un balneario de Mazatlán, Sinaloa. Increíblemente se volvió a escapar el 11 de julio del 2015 de la cárcel de Almoloya de Juárez a través de un túnel de 1,5 kilómetros con tuberías de ventilación y alumbrado. Tras 182 días prófugo, volvió a ser capturado el 8 de enero del 2016 en el estado de Sinaloa tras un violento operativo de las autoridades. Perfil criminal. El perfil criminológico, elaborado por peritos de la PGR, es considerado un individuo de alta peligrosidad, que define claramente sus metas y la forma de alcanzarlas, utilizando sus habilidades de planeación, organización, negociación y proyección al futuro. Siendo él mismo responsable directo de la planeación y seguimiento de sus acciones para concretar exitosamente sus objetivos. Su tenacidad es producto del sentimiento de inferioridad que le produce el factor endógeno concerniente a su baja estatura de 1,55 metros, que refleja mediante una expresión de superioridad intelectual y de ambición desmedida por el poder. Destaca su alta capacidad de reacción con raciocinio. Tiene necesidad de liderazgo, controla de manera adecuada su entorno, es obsesivo pero mesurado durante sus actos vindicativos, que son orientados al fortalecimiento de la estructura. Se considera una persona estable emocionalmente. En su realidad interna no existe la culpa. Se reconoce a sí mismo como un líder con buenos sentimientos. Su rol en la organización criminal se perfila como autor intelectual, pero sin necesidad de la operación directa, esto con el objeto de mantenerse a salvo de detenciones y atentados. El éxito de sus acciones radica en sus habilidades para manipular su entorno y anticiparse a las reacciones de sus antagonistas. Lo caracteriza su egocentrismo, lo que lo lleva a pretender mantenerse en el centro de atención e importancia al interior de su grupo, para conservar el mando y al exterior para denotar superioridad. Encuentra fortaleza en la generación natural de sentimientos de dependencia y lealtad hacia su persona, para crear un entorno de complicidad en el que él resulta ser el más beneficiado, a grado tal que el compromiso de sus dominados podría llevarlos a sacrificar su propia integridad física por resguardar la de él o la de su familia. La traición es un factor detonante de la agresividad que imprime a sus acciones, no le interesa ocultar su autoría, pero es reservado para aceptar su responsabilidad directa o indirecta. Su carácter afable le reditúa un convencimiento natural de las personas con las que interactúa, especialmente de aquellos con los que mantiene vínculos orientados a su protección. Cumple sus compromisos, pero también sus acciones de venganza, utilizando cualquier método violento si se siente amenazado.
Es seductor, en apariencia espléndida y protector, genera círculos de confianza, garantiza el éxito de la estructura mediante la identificación y permanencia del grupo. Sin embargo, no es indulgente con sus detractores y no vacila en romper alianzas. Este factor pasa desapercibido entre su círculo principal por las muestras de solidaridad que tiene con ellos, infundiendo al mismo tiempo al resto del grupo temor reverencial. Una de sus fortalezas es la tolerancia a la frustración, por lo que la venganza no es un hecho que ejecute con la inmediatez de una persona impulsiva, su respuesta es calculada, pero insistente, su visión es dañar a su adversario utilizando sus debilidades para producir el mayor daño posible. Su capacidad de análisis y de recuperación es elevada, por lo que sus debilidades las transforma en fortalezas que le permiten superar inmediatamente los problemas que enfrenta. En ese sentido se observa que algunas de sus debilidades son el temor a la pérdida de lo que considera sus logros, en primera instancia su libertad, lo que le produciría un estado depresivo. En segundo lugar, la pérdida de algún miembro de su núcleo primario podría desencadenar una venganza planeada pero devastadora y ejemplar para los responsables. Su necesidad de convivencia social puede llevarlo a la pérdida de su bien más preciado, que es la libertad. Cronología de detenciones, fugas y recapturas. El 9 de junio de 1993 el Chapo es detenido en Guatemala y entregado a México. Era buscado a raíz de un tiroteo entre sus pistoleros y el cártel de Tijuana en el aeropuerto de Guadalajara, en el que murió un cardenal. El 10 de junio de 1993 es ingresado al penal de Almoloya de Juárez, hoy conocido como el Altiplano, cerca de Ciudad de México. El 22 de noviembre de 1995 las autoridades lo trasladan a la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, su hogar por 7 años y medio hasta su primera fuga. El 1 de octubre de 1997, después de 3 procesos penales, la Fiscalía informa que Guzmán Loera acumula condenas por 20 años y 9 meses de prisión. El 19 de enero del 2001 se escapa de Puente Grande oculto en un carrito de lavandería, según las autoridades. 20 de diciembre de 2004 la DEA ofrece $5 millones para su captura. El 14 de febrero del 2013 Chicago lo declara enemigo público número 1. El 22 de febrero del 2014, 13 años después de la evasión, fuerzas mexicanas detienen a Guzmán en un apartamento de Mazatlán, Sinaloa. Es llevado al penal del Altiplano. El 24 de febrero del 2014 Estados Unidos expresa interés en la extradición. El 27 de enero del 2015 el fiscal general de México Jesús Murillo Caram dice que el Chapo tiene que cumplir primero sus penas en México y que sería extraditado unos 300 o 400 años después. El 25 de junio del 2016 una corte de California pide de manera formal la extradición. El 11 de julio del 2015 el Chapo vuelve a escaparse de prisión, por un túnel de 1500 metros que llegaba hasta su celda. Estuvo 17 meses entre rejas. El 31 de agosto del 2015 se formaliza el pedido de extradición de una corte de Texas. El 2 de octubre del 2015 los actores Sean Penn y Kate del Castillo se entrevistan con Guzmán 7 horas en la Sierra de Sinaloa sin saber que las autoridades los vigilaban. El 6 de octubre del 2015 se hace un operativo de recaptura en la sierra y el Chapo logra escabullirse. El 8 de enero del 2016 es detenido en Los Mochis, Sinaloa, y enviado de vuelta al Altiplano. Misión cumplida, anuncia el presidente Enrique Peña Nieto. 9 de enero de 2016 la Fiscalía Mexicana dice que impulsará la extradición y 2 días después se inicia el proceso formal. El 25 de febrero del 2016 el abogado de El Chapo declara que está dispuesto a negociar con Estados Unidos la extradición, mientras pelea en tribunales para frenarla. 7 de mayo de 2016 el Chapo es cambiado a una cárcel en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. El 9 de mayo del 2016 un juez comunica que declaró procedente la extradición a California, paso previo para que el Ministerio de Relaciones Exteriores decida. El 16 de mayo del 2016 otro juez da el visto bueno para la extradición a Texas. El 20 de mayo del 2016 el Ministerio de Relaciones Exteriores concede la extradición. La defensa tiene 30 días hábiles para inconformarse. El 19 de enero de 2017 fue extraditado a Estados Unidos, donde se le imputan 17 cargos de corrupción y lavado de dinero, entre otros. El Chapo se declaró no culpable. Estado de salud.
Un reporte del periodista Gerardo Reyes, al frente de Univisión Investiga, señala que el estado de salud de Joaquín El Chapo Guzmán se ha visto deteriorado por sus afecciones al hígado, debido a su gusto por el alcohol. Además, Reyes ha asegurado que el capo mexicano está enfermo de diabetes y tiene problemas del corazón. También se presume que padece de una enfermedad cardiovascular. Hubo un dictamen pericial médico en el que se dijo que la salud de Joaquín es delicada, provocada por el aislamiento. Además de los problemas de presión que padece. Presenta problemas gástricos. El 22 de agosto de 2016 el médico Julio César Ayuso comenzó a revisar a su paciente, buscaba otra cosa. Estaba centrado en saber si ese hombre, un reo de 59 años, había sido torturado o recibido malos tratos. Fueron 3 horas en las que el perito en psiquiatría por el Tribunal Superior de Justicia de México dejó todo registrado. No había secuelas. Sin embargo, lo que descubrió el experto en el protocolo de Estambul fue algo mucho más sustancial. Joaquín El Chapo Guzmán Loera, así el nombre del paciente detenido al que revisaba, presentaba signos de una demencia leve, pero progresiva. El objetivo del dictamen era centrarse en si hubo tortura o malos tratos en contra de su persona, explicó Ayuso. Pero arribó a otro diagnóstico. Llegué a la conclusión de que el señor Guzmán Loera presentaba trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno neurocognitivo leve conocido como demencia y comenzaba a presentar olvidos. En algunas pruebas aplicadas presentó fallas, sobre todo en cuestiones de memoria, no fue capaz de precisar fechas, el lugar donde se encontraba, lo que había desayunado o comido ese día, agregó el perito médico. Me decía que no estaba loco, le preocupaba no estar loco, pero tenía alucinaciones auditivas, por ejemplo, escuchaba el ruido de vasos, escuchaba que iban personas caminando afuera de su celda, pero al asomarse no había nadie, relató Ayuso. De confirmarse este diagnóstico, podría resultar clave durante su juicio en los Estados Unidos. Si bien es casi imposible que logre esquivar una condena de por vida, es difícil saber si estará en condiciones de señalar a cómplices, lugartenientes, jerarquía de su organización criminal y el complejo circuito empresarial de distribución de droga. La demencia leve que le fue hallada, ¿le habrá hecho olvidar estos puntos fundamentales del cártel de Sinaloa? De todas maneras, esa enfermedad deberá ser ratificada por los médicos forenses de los Estados Unidos. Cuando me contó esto último respecto a que escuchaba personas fuera de su celda, primero no quería admitirlo, porque le preocupaba mucho mostrarse débil porque esto le quitaría jerarquía dentro del ámbito criminal. Él insistía en que no quería ponerse mal, quería poder dormir, porque en prisión lo tenían todo el tiempo con la luz prendida, relató el médico en declaraciones a El Universal. Ayuso concluyó este constante exceso de luz alteró drásticamente su estado de salud mental. Lo cierto es que el Chapo enfrentará una casi certera condena de por vida en una cárcel de los Estados Unidos, algo que temió a lo largo de toda su carrera como capo. En México hablan del fin de una era. Quizás sea el comienzo de una nueva.